Nos acompaña desde la ciudad de San Francisco, en el estado de California, don José Tercero Midense. Abogado, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Un abrazo, licenciado Melgar, un placer y por supuesto a la amable audiencia de hoy mismo desde la preciosa y fantástica Bahía de San Francisco con ustedes para tocar el tema tan importante del día de hoy. Abogado Tercero Midense, ¿qué es lo que sigue ahora? Número uno, hay que reconocer dos cosas importantes en el procedimiento de Estados Unidos. Hay una materia que se llama evidencias y en ese sentido deja de ser importante en este momento, licenciado Melgar, el juez, el fiscal y el jurado y pasa a ser importante lo que se llama el oficial el Federal Officer Services, que es el que va a constituir un informe que se llama el Present Sentence Report. El Present Sentencing Report significa que recolecta toda la historia de la persona que está en mención en este momento, desde el nacimiento del día de hoy, para poder informarle al juez que durante esa investigación, esa interrogación que va a tener con la persona condenada el día de hoy, va a ser la base sólida, licenciado Mercado, para poder hacer la sentencia. El juez se tiene que basar en ese informe, que lo tendrá que discutir en los primeros 30 días. Se hace el informe del Federal Service Officer, que es un oficial que depende del Departamento de Justicia, pero es independiente y autónomo. Y en ese sentido, una vez que el oficial hace el interrogatorio, ordena a que se haga ese manual, ese oficial, que es un libro, en donde el juez se le proporciona, las tres partes las tienen con él. Número uno, el fiscal, el abogado de la defensa y el juez. En ese sentido, se reúnen los tres para discutir si en ese manual existe una objeción parte de la defensa que puede indicar dos cosas: rebajar un poco la pena o aumentarla. Es decir, en base a ese informe, en base a ese reporte al cual tiene acceso la defensa y la fiscalía, el juez va a decidir la sentencia. Seguro, hay un tema en Estados Unidos, una materia que se llama evidencia, como lo decía, que en Honduras y en Centroamérica y Latinoamérica no existe. Una vez que la sentencia se da, se pasa lo que es el pre-judgment, que se le entrega. Abogado José Tercero Midense, ¿me escucha bien ahora? Por supuesto que sí. Muy bien, yo lo escucho muy bien también, gracias. Vamos a retomar un poquito la explicación que usted nos daba. Hay dos rutas ahora, por la defensa, por supuesto, un lado, y luego el trabajo que va a hacer el juez. Usted nos explicaba que para que el juez finalmente dicte la sentencia, cuántos años de cárcel le impondrá al señor Juan Antonio Hernández, hay un procedimiento a seguir. Por supuesto que sí, es un procedimiento técnico que no lo conocen muchos y que es lo que le decía el Pre-Sentencing Report, en donde se hace una entrevista del oficial de probación o el Federal Service Officer, que depende del Departamento de Justicia, para recolectar la historia oficial, familiar, educativa y personal de la persona que ha sido sentenciada en este momento. Una vez que en los primeros 30 días el oficial de probación o el Federal Service Officer realiza la documentación y recolecta las evidencias para poder entregárselo al juez, en esos 30 días pasan dos cosas, licenciado Melgar. Número uno, se convoca a las partes, a la defensa y por supuesto, al fiscal, para discutir ese pre-sentence report, que es un manual de casi 200 a 300 páginas, dependiendo del tipo de sentencia que se ha utilizado y, por supuesto, el historial de la persona, y se discute entre los tres. Si existe objeción, por ejemplo, un ejemplo se lo voy a dar. Si digamos que la persona dice que viajó, el oficial de probación dice que la persona viajó a Japón, pero la persona nunca viajó a Japón, entonces esa es una objeción de parte de la defensa. Por lo tanto, se va a revisar todo el historial y en base a ese historial, en base a ese manual, el juez se retira una vez que las partes estén de acuerdo para dictar la sentencia. Es un historial familiar que incluye también todo lo que se dijo en el juicio, más las evidencias presentadas. Correctamente. La parte final dice lo que es la declaración de los testigos, que por supuesto existen dos términos importantes, lo que se llama el direct evidence, circumstantial evidence y relevant evidence. En Honduras todavía no tienen esa terminología del direct evidence, que son el testimonio de las personas y que desafortunadamente los abogados de la defensa no atacaron el prior inconsistent statement, que se llama cuando usted da una declaración fuera de la corte y la da dentro de la corte, hay una inconsistencia y ellos atacaron directamente el carácter moral de la persona que no estaba, por supuesto, en mención. Y en este caso, licenciado Melgar, pero lo más importante es el comportamiento, la educación, la familia y las relaciones que tuvo la persona sentenciada el día de hoy. Abogado Tercero Midense, creo que 2 o 3 de los delitos por los cuales fue condenado hoy el señor Juan Antonio Hernández contemplan cadena perpetua. La Corte Suprema de Justicia en el 2005 dictaminó un
una resolución que dice así: el manual de guía de sentencias federales de los Estados Unidos de la regla 801 indicaba antes que cualquier persona que haya sido sentenciado debía de cumplir una pena mínima de 5 o 30 años. En este caso, cuando la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en el 2005 dictamina que el manual de sentencias por narcotráfico, cocaína o marihuana ya no va a ser automáticamente que se cumpla la pena mínima, sino que el juez podrá basarse, licenciado Melgar, en esa guía de 5 a 4.900 miligramos de cocaína de transporte desde un país a Estados Unidos. Por lo tanto, ya no existe la pena mínima automática. Sin embargo, ¿quién tiene el peso? Y en inglés se llama el outweigh. Ese peso lo tiene ese informe. Basado en ese informe, que podrá tener acceso la defensa y que por supuesto no tiene acceso a la prensa, ni ninguna otra persona, ni el jurado, ni mucho menos las personas que están involucradas, dependiendo de cómo esté el peso de ese reporte, así será la sentencia. Es decir, cuando se habla de cadena perpetua, ¿es cárcel de por vida o sale al término de cierto tiempo? Es cárcel de por vida y estará en Florence, Colorado, donde se encuentra Dandenis Muñoz Mosquera, quien conocemos bien, y por supuesto José Guzmán, el Unabomber, Kaczynski. Están todos los que están, los más altos criminales de Estados Unidos y otros países que han tenido actos de terrorismo y narcotráfico contra el país de los Estados Unidos de América. Y tendrá, para contarle a usted, una restricción de casi 24 horas, o sea, de 24 horas que tiene el día, de pronto podrá salir solo 1 hora. Y la celda tiene una ventanilla que da hacia el cielo de 4 centímetros, o sea, es tan pequeña que las personas que se encuentran ahí, licenciado Melgar, por ese tipo de casos solo pueden ver hacia el cielo. Y no importa lo que digan los derechos humanos ni los médicos, si la persona, el oficial, director de la prisión, bajo el informe que hace el Federal Bureau of Prison, que tiene un abogado dentro de la prisión, si dictamina que la persona no tiene que salir las 24 horas, tendrá que permanecer adentro. Otra cosa, ¿tiene acceso a visitas de familia? Completamente restringidas. Eso lo indica y lo autoriza el abogado de las prisiones que está, por ejemplo, en Florence, Colorado, a la cual conocemos muy bien. Hablamos casi 27 veces con Dandenis Muñoz Mosquera, que era uno de los principales gatilleros de Pablo Escobar Gaviria, y en ese sentido, al conversar, se tiene que solicitar, única y exclusivamente podrá visitar los consulados o los abogados de los consulados, en este caso cuando fuimos abogados del gobierno de Colombia, pero los familiares tienen una altísima restricción, no solamente de visita, sino las cartas que se pueden enviar se toman más o menos casi de 3 a 6 meses para que puedan ser inspeccionadas, no solamente por el abogado del Federal Bureau of Prison, sino que tienen que ser enviadas a Washington, D.C. Y una vez que esa carta, tanto el detenido como los familiares, quieran enviarse, tiene que ser aprobada por el oficial que está a cargo de la persona. El señor Antonio Hernández, al igual que como ocurrió, por ejemplo, con los colaboradores que presentó la Fiscalía, ¿él podría presentarse en algún momento como colaborador de la Fiscalía y en algún momento recibir algún tipo de beneficio? Qué bonita pregunta. El present tense informe que le estaba mencionando indica 2 cosas importantes. Es el momento para la recapacitación de la persona, que puede colaborarle con ellos y decirle que hay un arrepentimiento. 1, 2, que no quiere hacer la apelación. Y 3, que tiene información importante para poder bajar un poco la pena. Recuerde usted que son 4 delitos y que siempre Estados Unidos busca la mayor cantidad de años por si existe alguna colaboración de parte de la persona. La apelación es parte del derecho de los Estados Unidos, pero es muy difícil que ganen por la apelación. En donde sí puede hacer alguna, digamos, rebaja de la pena es en la prenegociación de este pre-sentencing report, que no siempre se puede dar. Sin embargo, si él colabora, en vez de ser cadena perpetua, podrá ser de 40 a 60 años, que me parece muy difícil porque la mayoría de las personas que están condenadas por el mismo delito que el caballero en mención están sentenciadas a 4 o 5 cadenas perpetuas como Dandenis Muñoz Mosquera. ¿Usted cree que eso va a ocurrir en el caso del señor Hernández? A mí me parece, porque José Naranjo y Dandenis Muñoz Mosquera y otras personas de Colombia que están sentenciadas por la misma colaboración y por la conspiración del tráfico de drogas, puede ser que si tiene una información que le favorezca al gobierno de los Estados Unidos de América, puede ser que sea hasta 60 o 80 años. En el caso de Rafael Alfonso Palmera Pineda, un banquero colombiano que se declaró culpable en Estados Unidos, le dieron 60 años porque brindó información de quienes habían asesinado a unos ciudadanos norteamericanos en Bolivia, incluyéndolo a él, que había participado. Por lo tanto, no existe una
evidencia directa en contra del acusado en este momento, sino que como co-conspirador. Y por ahí la defensa tiene que jugar un papel importante al momento de la sentencia. Abogado, muchas gracias por aceptar esta comunicación y compartirnos su opinión y toda esta información en relación a lo que sigue ahora después de este veredicto de culpabilidad contra el señor Juan Antonio Hernández. Recíproco para usted, licenciado Melgar, y por supuesto a la amable audiencia de hoy mismo. Muchas gracias. Es el abogado José Tercero Midense desde la ciudad de San Francisco, el estado de California, Estados Unidos.